Entonces, el último video lo dejamos en que estábamos corroborando de tomar perfectamente la duración de un ciclo completo. En este caso nos sobraba un poquito de ciclo porque fíjense que este ya empieza a bajar y acá tiene que entrar horizontalmente, ¿sí? Entonces este pedacito nos está sobrando. Ahora fíjense que esta termina con una pendiente a 45 grados hacia arriba y esta entra con una pendiente de 45 grados hacia arriba. O sea que está bien, inclusive si le saco este pedacito, ¿sí? Eso es como un chequeo, pero lo más importante es ver acá el tiempo en el cual termina el ciclo. Visualmente yo sé que ese tiempo es 1,42 segundos. Entonces, acá me he medido en relativo para que sea desde el cero que pusimos nosotros, tiene que llegar hasta 1,42, ¿sí? Que sería hasta acá, sin este pedazo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas curvas? ¿Cómo las vamos a sacar? Acá en exportar hay dos opciones, exportar gráfico o exportar datos. Nosotros lo que vamos a hacer es exportar datos, porque esto lo tenemos que postprocesar en Excel para para tener los ángulos con las convenciones que salen en los libros de análisis de marcha, ¿sí? Entonces ponemos acá en la sección exportar datos, copiar al portapapeles, ¿sí? Ahora que lo tengo copiado el portapapeles, lo que hay en el portapapeles es un texto, ¿sí? Que tiene tres columnas. Una es el tiempo, otra son los ángulos de la rodilla y otro en los ángulos del tobillo. Y estos nombrecitos, rodilla y tobillo, salen de cuando yo lo configuré a cada uno de esos ángulos, ¿sí? Le puse los nombres y los colorcitos. Bien, esto lo puedo cerrar. Acá le pongo guardar. Nuevamente guardar solo las anotaciones para estar seguro que no se me pierda nada. Fíjense que es un archivo KBA. Lo quiero guardar ahí mismo. Y listo. El Kinovea no lo vamos a cerrar, ¿sí? Lo vamos a minimizar solamente. Y vamos a crear acá en la carpeta donde estábamos trabajando, vamos a crear un nuevo archivo de Excel. Que le vamos a poner el mismo nombre. Entonces fíjense, repasando, tenemos el archivo MP4 que es el original, el archivo KBA que es el archivo de anotaciones de Kinovea. Fíjense que tiene un montón de texto y bueno, acá lo importante es todo esto, ¿sí? Pero nosotros de acá no vamos a tomar nada, ¿sí? Lo tenemos ahora en el portapapeles. Nos vamos al Excel, lo abrimos y dependiendo de la versión de Excel es la forma en la que tienen que importar estos datos que tenemos ahora en el portapapeles, cómo los vamos a importar al Excel, ¿sí? En la mayoría de las versiones de Excel pues, lo pueden hacer con la opción datos, ¿sí? Pero si no, si tienen justo el 2019 como yo, van a pegar y dice usar el asistente para importar texto, ¿sí? Y ahí ya les aparecen los datos que recién copiamos al portapapeles. Bien, si no tienen esta versión de Excel, lo van a encontrar acá en datos. Y acá hay uno que es, creo que es este que dice texto en columnas. No, es uno que dice obtener datos externos. Y acá puede ser desde Access, desde la web, desde un archivo de texto, desde un archivo de texto. Pero les pide elegir un archivo de texto y nosotros lo tenemos en el portapapeles, no lo tenemos en un archivo. Entonces, en ese caso, lo que van a tener que hacer es venir acá mismo y generar un archivo de texto con lo que tenemos en el portapapeles. Hago clic con el segundo botón, pongo nuevo, documento de texto y fíjense que va a ser extensión TXT. Le voy a poner el mismo nombre para acordarme que todo es la misma cosa, solamente que lo que va cambiando es la extensión, ¿sí? Cuando abro este archivo de texto, con el bloc de notas, está vacío. Ahí si pongo edición, pegar, va a pegar los datos que más temprano saqué del Kinovea. Y estos datos acá, ¿qué es importante acá? Fíjense que tienen
la primera fila son los títulos de las columnas, tiempo, rodilla y tobillo, ¿sí? Cada columna está separada por comas, ¿ok? Y lo mismo con las siguientes filas. Cada una de las columnas está separada por comas. A su vez, estos números tienen decimales. En algunos países se usa el punto como separador de decimales y en otros países se usa la coma por separador de decimales. Si ustedes tienen configurada la máquina de manera que los decimales estén separados por coma, se va a armar un lío bárbaro porque no se va a saber la diferencia entre columnas y decimales, ¿sí? Entonces, lo que conviene es usar como separador de decimales el punto, ¿sí? Bien, ya les voy a explicar cómo estar seguros de eso. Acá puse edición pegar, ¿sí? Se pegó y lo voy a cerrar. Y acá cuando me pide si lo quiero guardar, le pongo sí, guardar, ¿sí? Entonces, cuando vaya acá al Excel a importar el texto, lo tengo, ¿sí? Para importarlo. Pero fíjense, no lo voy a importar todavía. Quiero saber si la computadora la tengo configurada con punto o con coma. Fíjense que si ustedes escriben una palabra en Excel, la pone a la izquierda. Y si ponen un número, el 56 por ejemplo, lo pone a la derecha. Bien. Entonces, ¿cómo sé si tengo configurado con punto o con coma? Pongo, por ejemplo, 5.6 y me fijo, se puso del lado derecho. Quiere decir que está tomando el punto como separador de decimales. Porque si yo pongo 5,6, fíjense que lo deja a la izquierda. Quiere decir que el 5,6 lo está interpretando como un texto. Y el 5.6 lo está interpretando como un número, que es lo que yo quería. Si ustedes están en Argentina, seguramente esto no va a pasar así, ¿sí? Entonces tengo que configurarlo para que pase de esta manera. ¿Cómo lo hacen? En la configuración del sistema operativo, no del Excel, vamos a la configuración regional. Esto lo tienen que hacer una sola vez, ¿sí? Después ya les queda configurado así, se olvida. Configuración regional. Si tienen otro Windows, esta ventana tiene otra apariencia, pero al final trae la misma información. Y acá en formato regional, acá en algún lugar, cambiar los formatos de datos. Y acá dice cómo es la fecha, la hora, calendario, acá no está. A ver, ¿dónde estaba? Hay que encontrarlo por acá, tiene que estar. Formato regional, datos de formato regional, configuraciones adicionales, sistema de seguridad. No, acá no está, en algún lugar tiene que estar. No, ya lo vamos a encontrar. Decimales es el formato de número. Fecha y hora. Idioma. En idioma. Este tiene que ser. Ahí apareció. Fíjense, estaba en región. Cambiar formato, fecha, hora y número. Y acá en región está formatos de fecha, ejemplo. Y acá en administrativo. Está de inicio, formatos. Configuración adicional.
Formatos, configuración adicional. Y configuración adicional, personalizar formato, acá dice cómo arman los números. ¿Sí? ¿Qué usa para separador de miles, separador decimal? Y acá dice símbolo decimal y ahí tienen el punto, ¿ven? Ahí está el maldito. Si le ponen coma, le ponen aplicar y se van al Excel, fíjense, 5.6, 5,6 lo toma como número y 5.6 lo toma como texto, ¿sí? Al revés de recién. De hecho, el punto de la calculadora del teclado lo toma como si fuera una coma, a pesar de que tiene dibujado un puntito, ¿sí? Bueno, entonces, este tiene que estar en punto, ¿sí? Aplicar. Aceptar, aceptar. Borramos todo esto. Y ahora sí vamos a poder importar los datos sin problema. Vamos a datos, obtener datos externos desde un archivo de texto y tenemos que buscar el archivo de texto este que habíamos generado recién. Entonces, para tener la dirección, hago clic ahí y pongo control C. Entonces ya tengo copiado en el portapapeles ahora la ruta al archivo, ¿sí? Me vengo acá, aprieto acá arriba y pongo control B. Y aprieto enter. Entonces me lleva directamente a esa carpeta donde tengo todas las cosas. Y acá está este archivo de texto. Y ahí sí, lo elijo, le pongo importar y aparece esta ventanita. Y acá está el- el texto, ¿no es cierto? Con los datos. Entonces, acá lo importante es que elegir delimitados, decir que mis datos tienen encabezado, pongo siguiente, y acá tengo que decir quién es el separador de las columnas. Sabemos que las columnas están separadas por comas, entonces tengo que elegir acá la palabra. Ahorita coma, no son tabulaciones, sino que son comas, y ahí queda bien bonito. Fíjense que el punto lo uso para decimales y las comas para las columnas. ¿Sí? Listo. Siguiente, no hay más nada que tocar acá. Finalizar. Y acá me dice dónde lo quiero pegar. Bueno, voy a decir que lo pegue más o menos de acá. Pongo desde la fila 5 porque acá arriba vamos a poner unos numeritos de configuración y lo pongo desde la primera columna para que ocupe más o menos este espacio, ¿sí? Pongo aceptar y ahí está bien bonito. Está el tiempo, fíjense que el tiempo está arrancando en 0, ¿sí? Y esto está medido en milisegundos y estos son grados, grados sexagesimales, ¿sí? Bien, este tiempo, fíjense que llega hasta 1,45. Volvamos al Quinovea, el ciclo de marcha terminaba en 1,42, ¿sí? Entonces tengo que venir acá al Excel y esta fila está de más. Entonces la selecciono y pongo delete o suprimir. Y ahora sí llega hasta 1,42 segundos, ¿sí? Que son 1419 milisegundos. Bien, esto que está acá ya lo puedo empezar eh, a graficar, ¿sí? Y si lo hago voy a tener el mismo gráfico que tenía acá en herramientas cinemática angular, ¿sí? Pero esto yo los quería arreglar un poco, ¿sí? Para que esté como en los libros de análisis de marcha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar acá unas nuevas columnas como estas, ¿sí? Tiempo, rodilla y tobillo. En realidad el tiempo va a ser la misma, no lo voy a cambiar el tiempo, pero sí voy a generar, en vez de tiempo, ahí lo seleccioné, puse control C y después acá puse control V y me quedaron las tres palabritas. Acá el tiempo en vez de milisegundos le voy a poner ciclo y en qué unidad en porcentaje, ¿sí? Y acá tengo los ángulos de rodilla en grados y el ángulo de tobillo también en grados, ¿sí? Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es generar esta columna, ¿sí? Esta columna es una columna que tiene que empezar en 0 y acá tiene que terminar en 100,
¿sí? Que es 100% del ciclo de March. ¿Cómo hago que pase eso? Tengo que ir generando